Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces, vamos, estos oyentes dejaron la pinta caliente aquí. Estaban deseosos de participar. Sí, todo el mundo conoce a un venezolano. Claro. O tiene un venezolano cerca o una venezolana. No, y sobre todo una opinión sobre Venezuela. Sí, eso es increíble. Pero tú sabes que a mí me preocupa mucho la sobreestimación que la gente tiene sobre las cosas. La gente cree que con unas elecciones ya se acabó todo. Pero la realidad es mucho más compleja de ahí. Pero bueno, vamos a pasar pues tenemos aquí a nuestro invitado. Hombre, que de aquí ya. Ya es de nuestro, que nos tiene acostumbrado a unas cápsulas, a unas informaciones muy interesantes que hace un par de semanas nos habló de Colón. Lo de hoy no va a ser una cápsula, va a ser un suero. Más grande. Sí. Bueno, tenemos a Yesbel Castillo. Yesbel, buenos días. Buen día, Eliseo. Buen día, Luis. Y trajiste un tema interesante hoy. Sí, hoy vamos a desmitificar muchas cosas y a tratar de explicar lo más que se pueda de un tema poco conocido en esta parte del mundo por razones históricas y de creencia. Claro, hoy vamos a hablar del Islam. Hoy vamos a hablar del Islam. Del Islam, señores. Hay mucha ignorancia, mucha tergiversación, mucho desconocimiento de lo que del tema. Así que, Yesbel, vamos, el Islam. Bueno, vamos a arrancar de dónde nace el Islam. Uh-huh. El Islam nace en el año 570 después de nuestra era, después de Cristo, con el profeta Mahoma. Ya ustedes saben que el Islam tiene 1.200 millones de musulmanes en el mundo y fue una religión que se creó 570 años después del nacimiento de Jesús. O sea, que se ha expandido muy rápido. Entonces, Mahoma nace en la Meca, en Arabia. En ese tiempo, la península arábiga no era lo que se conoce ahora, sino una multitud de tribus que practicaban, eran paganos todos y practicaban religiones tribales. No era lo que se conoce como hoy en día. Uh-huh. Entonces, Mahoma, que nació huérfano de padre, hombre pobre de esa parte de la península, a sus 40 años, o sea que nunca es tarde para empezar, a sus 40 años, Mahoma tiene la revelación del arcángel Gabriel, el mismo que le dijo a Daniel, el héroe bíblico, ¿verdad?, de qué se trataban sus profecías, y el mismo que fue de María, y le dijo que ella iba a tener un hijo sin la ayuda de José. O sea, él mismo va donde Mahoma. El mismo que se le revela a Mahoma en una cueva a las afueras de la ciudad donde él se sentaba a escuchar, ¿verdad?, y a esperar la prédica del arcángel, le dijo. Mira la base común con el cristianismo, sí. que comparte muchas cosas. Uh-huh. Sí, entonces recordar algo. Ubicar a los oyentes o que se traten de ubicar en el momento histórico que se encuentra Mahoma en esa parte del mundo. La península arábiga desierta, como le dije, una zona donde se practicaban muchas religiones tribales, de todo tipo de creencias. Entonces ahí él tuvo, cuando él comienza como profeta a decir todas las cosas que Alá le está revelando, ahí entonces él encontró una especie de... Los demás que practicaban esas religiones encontraron una renuencia en parte de él. Uh-huh. Entonces él tiene que huir a Yihá, que hoy es Medina, en la misma península. Y de ahí entonces que el calendario musulmán establece que empieza la vida musulmana. Para que tengamos una idea, la Égira, que es el inicio de la vida musulmana, que comienza cuando Mahoma parte de la Meca hacia Medina, tiene en la actualidad, en el día de hoy, 1444 años, porque el calendario musulmán empieza en esa fecha. Pero a los oyentes que no se preocupen, que también el calendario musulmán tiene diferentes fechas. El calendario germánico que usa la mayoría de las civilizaciones. Gregoriano, sí. Tiene 354 días. O sea que para el 20.000
1875, ya el calendario musulmán va a haber pasado al calendario que nosotros conocemos. Oye, el 20.875, casi nada. Vamos a esperar. Sí. Entonces, dato curioso sobre el Corán, que es, hay que ubicar a la persona. El Corán, como lo ven los musulmanes, el Corán no es una interpretación de profetas y de enseñanza que enseñó Jesús. Pero hay que hacer un punto ahí, porque tanto el cristianismo como el judaísmo y el islam vienen de una herencia previa del zoroastrismo, que era la religión persa, donde se construye esa idea del monoteísmo y de, o sea, la estructura primigenia de la cual posteriormente se desprenden todas esas religiones. También en la península se practicaba judaísmo, se practicaba el cristianismo. Claro, convivían todas las religiones. Convivían todas las religiones. De origen mesopotámico, todas. Exactamente. Entonces, ahí para adentrar el tema con el cristianismo, porque ahora mismo la persona entiende que el cristianismo y el islam, el Corán y toda esa y los musulmanes son todo contrario a la creencia del cristianismo. Miren la base. Por ejemplo, el nombre de Jesús, que en el Corán se establece que Jesús era un profeta, se menciona 25 veces en el Corán. Y el nombre de Mahoma solo se menciona 4. O sea, que se menciona más Jesús que Mahoma. El nombre de María la Virgen, que los católicos veneran, se menciona 35 veces en el Corán. En la Biblia solamente se menciona 4. Y es la única mujer que se menciona en el Corán, María. Y se le reconoce como la más virtuosa de todas. O sea, prácticamente lo mismo que en el cristianismo. Sí. Entonces, algo que iba a detallar, ¿verdad?, que se me estaba quedando. El Corán fue escrito posterior a la muerte de Mahoma, porque Mahoma era un analfabeto. Mahoma no sabía escribir. Jesús tampoco no sabía leer. Bueno, Jesús sí. Jesús sí, porque Jesús leía en el templo y escribía. Bueno, no escribió o no se conoce, pero era incluso considerado como maestro, porque hay un pasaje de la Biblia donde dice de dónde viene esa sabiduría en las escrituras y lectura. Pero el tema es que si tú sabes que leer, sabes escribir. El tema es que no hay nada escrito por él. Bueno, eso es otra cosa. No, tú sabes que la Biblia, tanto como el Corán, fueron los profetas que siguieron el legado de obvio, claro. Los demás. Sí, adelante. Sí, entonces el Corán fue luego escrito, pasado al árabe, por los discípulos de Mahoma. Mahoma se lo recitaba. Todas las revelaciones que le hacían se las recitaba y ellos le iban escribiendo. Entonces, luego de la muerte de Mahoma, unos 100 años después, que se escribe como tal el Corán, el Corán que ahora estudian los musulmanes. Que es muy parecido a lo que sucede con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fueron todos escritos mucho después de la muerte de Jesucristo. Bueno, la gente no entiende, pero, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II escribió un libro de la Biblia. Sí. O sea, que eso fue ahora, para que la gente entienda cómo la Biblia se ha ido adaptando y acomodando en base a las interpretaciones que le dan. No, y la selección es un tema con criterio político, geopolítico de esa época. Que esa sí es la diferencia que tiene con el Corán, que el Corán los musulmanes lo ven como la palabra estricta, o sea, las revelaciones que le dio Alá a Mahoma. No hay punto de interpretación. Bueno, no toda la corriente del Islam, porque recuerda que hay dos filosofías que conviven en el Islam, el sufismo y el salafismo. Y los salafitas lo ven estrictamente, o sea, es la interpretación literal del Corán, mientras que el sufismo es una interpretación, es una filosofía que permite la interpretación flexible del Corán. Sí, lo que te quiero decir con eso es que el Corán no se ha escrito nada luego de su promulgación por primera vez, como pasa con la Biblia, que fueron libros que se ponen en escribimiento posterior. El Corán las 600 páginas del Corán están desde que ya lo presentaron como tal. Lo que sí ha habido son interpretaciones sí, diferentes, que eso es lo que va evolucionando. Entonces, unos datos controvertidos de por qué, por ejemplo, las mujeres usan el velo. Es un dato que a nosotros los que vivimos en esta parte del mundo nos encontramos nos choca.
Como dijimos que el Corán, algunas... Hay una gráfica ahí, lo que nos están viendo en YouTube. Sí, eso es un burkini. Eso, por ejemplo, lo usan las musulmanas que ya viven en Francia, que son un poco más... Occidentalizadas, sí. Esa es una pieza que la diseñó una musulmana, ¿verdad? Pero que vive en Francia. Y hay una controversia con eso, porque entonces en Francia, como es un estado laico, le prohibieron usar esa pieza en la playa del sur de Francia. Porque al ellos determinarse un estado laico, le dijeron que cómo le iban a aceptar que ellas vistieran esas prendas. Hay una controversia, tú sabes que en Francia y en Europa... La libertad religiosa se ejerce en ámbitos negativos. Yo puedo vestir o no vestir. Sí, exactamente. O sea, no me pueden obligar a no vestir. Tú sabes que ahora el cristianismo y en Europa y con los musulmanes tienen un tema, ya que se fue a lo... Sí. Lo que pasa es que también ha habido controversia porque, por ejemplo, la burka que se usa en Afganistán es totalmente cubierto. Entonces no se le ve el rostro. ¿Cómo tú vas a sacar una licencia? Una licencia, ese es el problema. Una cédula, un pasaporte. Ya ha habido controversias en Europa con el uso obligatorio de las mujeres de la burka o de alguna indumentaria, porque las personas del Islam insisten en que deben aparecer en la fotografía con su indumentaria religiosa. Me parece como a la máscara del santo de la lucha. Sí. Y salía con una foto con la máscara en la cédula. Sí, porque el pasaje del Corán, es que viene la interpretación, establece claramente que deben echar el velo sobre sus pechos y no mostrar su belleza. Que se dice que no es que el Corán establece exactamente que tiene que ser esa prenda. ¿Y si es fea, entonces? Si es fea, puede andar con la cara. ¿Por qué mostrar la belleza? Sí, es verdad. Si es fea, puede andar con la cara descubierta. Otra particularidad del Corán, que ya le han buscado su origen divino para justificar, ¿verdad?, las escrituras, es que, por ejemplo, el Corán menciona 32 veces la palabra tierra, 32 veces la palabra mar y 13 veces la palabra tierra. Que si tú lo divides en la proporción ahora que está el planeta, da exactamente la proporción que tiene, que nosotros tenemos 79% océano y 29% tierra. Sí. Entonces, para buscar su origen divino, ellos lo han justificado por ahí, pero en ese momento que se escribió no había forma de determinar. Yo no sabía. No, yo no sabía, eso fue casualidad. Chepa. Entonces, viene el problema de la división entre los musulmanes, porque Mahoma no dejó descendiente aparente. Cuando murió, no dejó descendiente, no dijo cómo era el proceso de sucesión. Entonces ahí que viene la gran división clásica de los musulmanes, los chiitas y los sunitas. Los chiitas que establecen que solo los ciertos sucesores del profeta Mahoma son los que pueden ser declarados califas, pueden ser califas. Entonces, Ali... Que también eso después se tradujo en una división política que se da en forma, una guerra, ¿no? La guerra entre los omeyas y los abasíes. Sí. Donde los abasíes, vamos a decir, ganan el conflicto. Sí. Y entonces fuerzan a los omeyas a establecerse en la península. A emigrar al oeste y establecerse en Córdoba, donde establecen el emirato. Sí, el califato omeya, que era que estaba antes de que los abasíes lo derrotaran, exacto, tenían su capital en Damasco. En Damasco, entonces, al abasí derrotarlo, ellos se mueven y ponen la capital en Córdoba. En Córdoba, mientras que los abasíes se van a Bagdad, establecen la capital en Bagdad. Pero sí, antes de eso estaban en otro sitio, en Jeddah, creo que era, en Irán, en un sitio, en una ciudad de Irán. No, el califato abasí hizo Bagdad una ciudad nueva. Incluso hay que ellos construyeron un hospital y ellos, para establecer la ubicación, pusieron una especie de vara con carne. Y ellos establecían que pasados los días, donde la carne estuviera menos putrefacta, ahí ellos iban a establecer el hospital, porque esa era la zona idónea dentro de su creencia. Increíble. Pero esa división entre omeyas y abasíes es lo que permite, primero, la expansión del Islam hacia el oeste, que por eso que todo el norte de África es musulmán hoy en día, y obviamente lo de la conquista de la península ibérica, que es lo que produce el intercambio con esos pueblos ibéricos, que eran a su vez la herencia de la ocupación romana de la península ibérica, que fue uno de los episodios
más importantes en la historia del Imperio Romano. Al Imperio Romano caer, pues esos territorios quedan en desbandada en el año 458, creo que fue, que cayó finalmente el Imperio Romano. Pero esos territorios quedaron fragmentados, y entonces esa corriente de los omeyas es que llega y se instala allí. Y se instala y dura 700 años. Sí. Esa ocupación. Bueno, hay algo curioso también que le iba a comentar. Francia nunca fue parte del califato omeya, como establecemos. Solamente lo que es España, Portugal, para que la gente se ubique. Exactamente. Que la gana Carlos Martel, el martillo. Y Hitler tenía una fuerte admiración por Carlos Martel, porque él decía que hoy Europa, o sea, en ese momento, no rezaba a la Meca por su gallardía, aunque él lo admiraba, pero también decía que el cristianismo era una religión demasiado, ¿cómo le digo?, demasiado frágil, que eso de ponerle la mejilla al otro, que cómo es eso. O sea, él estaba incluso más acercado a la creencia o a la forma del Islam. Habían culturas que eran menos, o sea, había más reticencia a aceptar la injerencia religiosa, porque, por ejemplo, en la península ibérica, cuando a los musulmanes los expulsan, que es en el siglo XV, de hecho... que establecimos aquí la guerra de Granada, los reyes católicos, fue la última. Fue en enero de 1492, que expulsan ya definitivamente a los musulmanes de la península ibérica. Pero antes de eso, 100 años antes, en el siglo XIV, ya los franceses habían pronunciado los edictos de expulsión de los judíos. ¿Entiendes? Y en el siglo XIII lo habían hecho los ingleses. O sea que por eso esas culturas son menos proclives al tema religioso, o abordan el cristianismo desde una perspectiva diferente, porque ahí las expulsiones se dieron en procesos muy anteriores a lo que se dio en la península ibérica. Sí, entonces, siguiendo ahí, alguna de las palabras que nosotros, como establece el liceo, en el castellano está por ese largo tiempo que duraron los musulmanes en la península ibérica. Armario, que viene del árabe. Bufete. Sí. Almohada. Alarma. Alarma, que era como los musulmanes llamaban al ejército cuando tenían que ponerse en actitud de berenjenal. Almohada, ojalá, que en árabe quiere decir quiera Dios. Sí. Alcohol, almohada, y esta fruta que cuando ustedes estén tomando un jugo de ella, se recuerden, tamarindo, también es un... Sí. No, y además de eso, los apellidos que empiezan en al, casi todos son de origen musulmán. Alcántara, Almonte, Almanzar, que es el mío. Todos son de origen morisco. Sí. ¿Qué decían los españoles? Entonces ahora vamos a traer a la persona un poco más a la actualidad, de dónde nacen lo que la gente más conoce, que es el terrorismo y el extremismo islámico. Con los grupos... Sí, pero hay que decir algo antes de eso, que es que los musulmanes, en cuanto a rituales religiosos, no tienen ninguna diferencia. Un chiita y un suní van a la misma mezquita. O sea, prácticamente tienen las mismas obligaciones de ir a la Meca, por lo menos una vez en la vida. Las mezquitas están construidas más o menos igual, orientadas hacia la Meca. O sea, son rituales muy básicos. Aunque los chiitas hacen más bulla, porque son los más... pero son los mismos rituales. Pero hay un 10% de chiitas nada más. Casi un 89% son sunitas. De los 1.200 millones de musulmanes que hay en el mundo, solamente 200 y algo son chiitas. El 90% son y los que hacen la bulla, porque los consideramos extremistas, son los chiitas. Así es. Los chiitas, los sunitas también son muy extremistas. Incluso los grupos que nosotros conocemos mucho como Al-Qaeda, la hermandad musulmana, Hamas. De esos grupos yo creo que el único chiita es Hezbollah. Ajá. Y Al-Nusra, el otro. Creo que ese es chiita también. Sí, entonces, ¿de dónde surgen estos grupos extremistas? Ya para que la gente se vaya ubicando más en la actualidad. Al-Qaeda, por ejemplo, fue un Al-Bani, un egipcio, que era periodista. En esos momentos
los musulmanes habían caído ya no estaban respetando la ley, el Corán como se establecía, y él viajó a esta parte del mundo y vio todas las depravaciones a su entender que había. Cuando él volvió allá, entonces crea la hermandad musulmana, que era una especie de grupo para unificar. Tú empezaste por el último de esos grupos. Hay que empezar por el primero, que es Hezbollah. ¿Cómo se crea? Porque Hezbollah es el abuelo de todo ese modelo de lucha armada en grupos. Quien lo crea es Hezbollah. Hezbollah, la traducción al castellano, es el partido de Dios. El partido de Dios, sí. O sea, es un partido que se vuelve con un brazo terrorista que parece mucho al Sinn Féin de Irlanda, al Euskadi, a la Brigada Roja. O sea, es el mismo modelo. Sí. Lo que pasa es que lo montan en esa tema religioso. Ese movimiento comienza después de la Revolución Islámica en Irán. Sí, en el 1979. Cuando rompen con Israel, los iraníes, entonces, ¿por qué el Líbano? Porque el Líbano es uno de los lugares donde había más actividad académica islámica. ¿Entiendes? Y la radicalización contra el cristianismo ahí era mayor. El cristianismo es símbolo de Occidente. Entonces, por eso es que se escoge el Líbano como base operacional, además que está al lado del enemigo, del archienemigo, que es Israel. Entonces, ahí es que se funda Hezbollah. Y ese modelo es el mismo que copia Al-Qaeda, el Estado Islámico y todos los otros movimientos, que son muchísimos. Son muchos. Estamos hablando de los más, tú sabes, de lo que más la prensa lo toma en cuenta. En África está el Boko Haram, sí, que es otro. En Asia hay muchísimos también. En Filipinas hay un paquetón. Y en Rusia hay uno que ahora ha estado activo también, que fue el que produjo los atentados en el teatro en Rusia. Sí, claro. Entonces estos grupos, como bien decía Eliseo, extremistas, que son los que tienen más prensa, ven el Corán de una forma muy, ¿cómo le digo? Lo que establece. No tienen una guerra santa. Literal. Sí, literal. Ellos tienen una guerra santa con la yihad menor, que es una creencia que tienen los musulmanes de que hay que pelear en contra del enemigo. De ahí que nace ese extremismo de... Recuerda que también ha habido mucha manipulación de Occidente, porque parte de esos grupos, por ejemplo, Al-Qaeda, Occidente tiene mucho que ver con la formación de Al-Qaeda. Sí, la CIA fue que creó cuando estaban en plena Guerra Fría, la Unión Soviética estaba tratando de establecer regímenes a su favor ahí en esa parte del... La CIA creó en Afganistán al Mujahideen, que es o sea, que el que lo creó, que fue Brzezinski, el consejero nacional de seguridad de Jimmy Carter, fue que dijo, no, tenemos que buscarnos por lo menos 10.000 combatientes y decir que esto es un tema religioso, para que nos apoyen en Afganistán. Y ahí es que fundan el Mujahideen, que es la resistencia frente a Rusia, a la ocupación rusa en el norte de Afganistán. Sí, porque esos grupos nacen con su creencia religiosa y son motivados por eso, pero ya luego cuando quieren poder... O tú armas el grupo después y le pones un mote religioso. Se vuelven ya entonces asuntos de guerra entre potencias, por ejemplo, Irán... Guerra proxy. Guerra proxy. Irán ahora mismo apoya tanto a Hezbollah como a Hamas, aunque como establecimos son sunitas, y los hutíes en Yemen. Porque Irán y Arabia Saudita, como ustedes siempre comentan en el programa, tienen vamos a decir así, una guerra o un conflicto por imponerse como potencia en esa parte de la península. Tenían, porque ya, o sea, China logró reconstruir esa relación entre Irán y los saudíes, y por eso que los hutíes se rearman y tienen capacidad operativa para atacar los barcos que están entrando por el Mar Rojo, porque es que hay un pasillo. Si tú ves el sur de la península arábica, tú verás que ahí está Omán, ahí está Yemen, está ¿cuál es el otro que está? Omán, Yemen, falta uno, se me olvidó. Pero bueno, ese pasillo en el sur de la península arábica es clave para controlar la navegación. Y recuerda que en el lado africano también
esos países son enemigos de Estados Unidos, los que están ahí, que son Somalia. Son parte del mundo árabe también, países que están en el cuerno de África. Somalia, Sudán, Djibouti, son países que son enemigos de Estados Unidos. Entonces, Etiopía. Entonces, esa seguridad regional, quien la da son los saudíes. Pero al tener un acuerdo con China, bajar la guardia contra los hutíes, pues la región se ha desestabilizado. Y mira, para que tú veas, porque que es algo que nosotros estimulamos mucho aquí, la conexión de un punto con otro. Esa situación que hay ahí es lo que motiva el acuerdo con Kenia. ¿Right? O sea, porque a los americanos lo expulsan de Níger, donde tiene su base de drones, pero entonces tienen que armar otra base cerca de, no la pueden armar los países que son enemigos, tienen que armarla al lado de los países que son enemigos, y Kenia tiene una región en el noreste que se llama el Guajira, y ahí es que van a poner la base de drones de Estados Unidos. Con el acuerdo con Estados Unidos, lo que hace que los Estados Unidos tengan más confianza en Kenia para manejar los asuntos. No puede entrar a Somalia porque ahí es una zona de guerra, ni puede entrar. Pero eso es lo que hace a Kenia un aliado que ahora se utiliza en Haití. Le dieron la categoría de aliado estratégico de la OTAN a Kenia. A Kenia. Imagínate tú. El presidente ahora, Ruto. Ajá, Rodrigo Ruto. Sí, lo recibieron, Biden lo recibió hace pocos meses a la Casa Blanca con todos los honores. Pero te estoy diciendo, aliado estratégico de la OTAN. O sea, un país como ese. Sí, y decirle a la persona que Kenia, se ha mencionado mucho por lo que está ahora, el apoyo que está dando Haití, Kenia es uno de los países más estables de África, del África subsahariana, de lo que viene siendo el sur de África. Así es. Entonces, sí, continuamos con el Islam, que ya nos quedan un minuto. Sino establecer entonces que ahora mismo en Europa, en Francia, hay una gran cantidad de comunidades musulmanas. Por ejemplo, en Francia el 10% de la población se considera musulmana. Y en Inglaterra hay muchos también. En Inglaterra tenemos alcaldes que son en Barcelona, hace unos días hubo una manifestación en Barcelona, aparte de los problemas que tienen contra el turismo, pero en Barcelona hubo una manifestación masiva de personas de origen árabe, islámicos, que manifestaban su espacio en la sociedad, y los cantos y las banderas que enarbolaban no eran banderas españolas. Y hemos dicho también aquí que en 2023 el nombre más utilizado en Alemania para los bebés recién nacidos fue Mohamed. Mohamed, sí. Sí, o sea que Hitler debe estar revolcándose. Así es. Así es. Bueno, pero nada, gracias. Yesbel, gracias por el tema. Yo creo que logramos, por lo menos de una manera simple, establecer los principios básicos del musulmán. Es bueno que se explique en este tipo de cosas, porque en los noticieros la verdad que la gente no llega a tener una comprensión de lo que sucede. Y motivar a las personas que nos escuchan a que lean, que entiendan y que no se lleven solamente de los cortos de los periódicos. Y de los estereotipos sobre todo. Pero bueno, vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien.